Buenos días, soy Estrella Trincado de la Universidad Complutense de Madrid y en este Congreso Internacional Comunicación y Pensamiento sobre la manipulación y la imagen me gustaría comentaros sobre un cuadro que es Proudhon y sus hijas de Gustave Courbet, que fue manipulado por el propio Courbet y en el que se eliminó a la mujer de Proudhon, que estaba inicialmente en el cuadro y que finalmente fue eliminada del cuadro, ¿no? Gustave Courbet, así como Proudhon, eran anarquistas que querían la igualdad entre los hombres y entre los sexos en general, y sin embargo, qué curioso que se eliminara precisamente a la mujer. Entonces, un poco sobre esa idea, primero os voy a explicar un poco las ideas básicamente las ideas de Proudhon, que efectivamente fue un anarquista individualista, que en el siglo XIX, de 1809 al 65, año en el que muere, y que justamente fue el año en el que se expone el cuadro Proudhon y sus hijas, plantea unas teorías anarquistas que estarían en contra o en contraposición, en debate con las de Marx, ¿no? Frente a la teoría de Marx, que plantea que la dictadura del proletariado, que es necesario tal vez un periodo dictatorial para llegar a la libertad que pretendían y a la no alienación. Sin embargo, Proudhon plantea que el Estado, que la dictadura no puede ser una fase intermedia, y una de sus obras más interesantes y más conocidas tal vez es que es la propiedad, y en ella resume la idea de que la propiedad es un robo, es decir, que realmente la propiedad es algo que nos hemos inventado, que no existe como tal y que es un robo a las personas, que realmente todos tenemos propiedad sobre las cosas. Entonces, la teoría de Proudhon es bastante cercana en cierto modo a la de Marx. Se basa en el valor trabajo. El valor de las mercancías está determinado por el tiempo de trabajo, que es realmente lo que le da valor a las cosas, y lo que debería de determinar el precio también de las cosas, el trabajo necesario para producir los objetos. Si efectivamente todo el valor, todos los precios dependieran del trabajo incorporado, entonces, dice Proudhon, no habría intereses, no habría renta de la tierra, no habría arrendamientos, no habría explotación de los hombres por los hombres. Es decir, que él considera que los precios deben de estar determinados por el trabajo, porque si no, lo otro sería pues algo que no es trabajo, que no es una renta ganada por el trabajo, y es efectivamente lo que Proudhon llama la plusvalía, y que posteriormente también lo va a retomar Marx. Una de las ideas y de las teorías más interesantes también de Proudhon es el mutualismo o contractualismo. Entonces, si no, porque él lo que efectivamente plantea, no debería de existir la propiedad privada, pero entonces, ¿cómo interactuamos unos con otros? Y él dice que es a través del mutualismo, contractualismo, que debería de existir contratos flexibles en el que no existiera como tal la propiedad de la cosa que se pudiera vender, sino que simplemente fueran contratos basados en la buena fe, en lo mutuo que hay entre los hombres, y por lo tanto que hubiera un federalismo autogestionario socialista, decía él, y luego plantearían muchos anarquistas, donde sería la posesión, no la propiedad. Poseeríamos los bienes, los intercambiaríamos, haríamos contratos, pero basados en el federalismo y por lo tanto en una propiedad en cierto modo colectiva, donde no existiría supuestamente el Estado, ¿no? Otro de los elementos, otra de las teorías de Proudhon que han sido pues muy atendidas por parte de los socialistas, es la idea del dinero libre, de que no exista como tal el dinero. El dinero se considera como un elemento explotador que ha creado el Estado, representa la opresión burguesa, es el banco central capitalista el que al final decide cuánto dinero existe, y entonces, según Proudhon, realmente es necesario mucho dinero, no limitar la emisión de dinero y las concepciones de créditos, y establecer un dinero que no tenga contrapartida, como existía en el siglo XIX en el oro,
sino, y tampoco en el Banco Central, diríamos hoy en día, sino en activos reales, incluso muebles, cosas que estuvieran supuestamente respaldando el dinero que se ha emitido, pero con las ideas muy resumidas de Proudhon, ¿no? Y lo que voy a fijarme es precisamente en un cuadro que es de 1865, en principio el cuadro definitivo es este, Proudhon y sus hijos, un cuadro muy importante para Gustave Courbet, un autor francés muy relevante que además admiraba mucho a Proudhon. Presenta a un Proudhon con su familia, con sus hijas en este caso, pues en un entorno que él de hecho lo tomó de una foto que había cogido de Proudhon, en un entorno idílico donde las niñas están estudiando, donde él de hecho tiene a sus libros y aparece como el artesano, digamos, de intelectual, ¿no? Del intelecto, donde efectivamente se podría cambiar la sociedad a través del intelecto. Esta representación de Proudhon, que es muy idílica y muy conocida también, un óleo sobre lienzo que está en el Museo del Petit Palais de París, se presenta como uno de las obras más importantes tal vez de Courbet, pero en realidad él también había hecho algunas otras obras, como por ejemplo Los Picapedreros, donde presenta también pues la visión del trabajo, la importancia del trabajo y la importancia del obrero, ¿no? Del obrero como un elemento fundamental para el cambio de la sociedad, ¿no? Otro de las obras, Jóvenes Comuneros en Prisión, en este caso en 1871 fue el año en que hace esta obra, porque él de hecho estaba en prisión. Él participó de la Comuna de París, Courbet, y fue uno de los tantos líderes que estaban en la Comuna de París. Intentaron hacer un modelo autogestionario anarquista en el que desaparecería la explotación. Y efectivamente Courbet fue uno de los líderes y de hecho después de la Comuna fue apresado y fue encarcelado. Courbet entonces realizó el cuadro sobre la familia de Proudhon, pero, y aquí tenéis una carta que escribe a la mujer de Proudhon, que inicialmente aparecía en el cuadro. Entonces vamos a intentar ver qué es lo que pasó realmente con ese cuadro, porque realmente es muy curioso, ¿no? Y os mirad aquí la carta que envía de hecho a la mujer de Proudhon, que eran amigos, aunque había más admiración por parte de Courbet hacia Proudhon que a la inversa, pero en todo caso le manda una carta en el que muestra que efectivamente ella inicialmente aparecía en el cuadro, pero decidió quitarla probablemente porque fue muy criticado en el momento en que se expuso. Este cuadro se expone en 1865, año de la muerte de Proudhon. Y entonces os leo la carta. Dice: señora, le estoy muy agradecido por su amabilidad al enviarme la ropa de mi amigo Pierre Joseph, ¿no? Le retraté lo mejor que pude. Ojalá pudiera haberlo hecho como se merecía. Tu retrato también debería estar en el cuadro, pero el tiempo que ha pasado entre la muerte de Pierre Joseph y la inauguración de la exposición, que en realidad era el mismo año, no me ha permitido hacerlo de manera que quede natural. Espero que luego nos pongamos de acuerdo para que me des el gusto de poner una figura que sustituya a la que está provisionalmente. Si queréis ver el retrato de Pierre Joseph, podéis verlo el 1 de mayo, día de la inauguración del salón en el Palais de l'Industrie. No sé si podré ir porque estoy de viaje y por eso no he podido responderte hasta ahora. Enviaré la ropa que me recomendó, porque de hecho la mujer le envió la ropa para que pudiera hacer el cuadro con esa ropa, pues un poco como de artesano, ¿no? Que me recomendó a Madame Proudhon en Bourville. El día de la inauguración la pintura hará mucho ruido y habrá mucha gente. Tendré que dedicar mucho tiempo a las encantadoras damas y amigos. Reciba mis más sinceros y cordiales saludos, Gustave Courbet. Realmente esta carta que fue hallada en 2011
es muy curiosa porque muestra que decidió por alguna razón quitar a la mujer. Entonces vamos a ver porque efectivamente este era el primer cuadro que hizo Proudhon, donde está la mujer con las hijas, y sin embargo en el siguiente ya desaparece. Como hay estas dos versiones, esta sería la primera y la segunda versión. La primera es la de la derecha, con Euphrasy Proudhon, que fue la que en realidad se representó en 1865 en el salón cuando murió Proudhon en París, pero que fue muy criticada, y entonces 2 años después Proudhon decide eliminar totalmente a la mujer y la sustituye por una cesta de costura, ¿no? Qué curioso cómo ha sustituido, y que inicialmente, en principio, él dice que es porque no le ha dado tiempo, pero en realidad él ya había hecho esa obra y había acabado con la pintura, con la figura de la mujer, ¿no? Euphrasy Proudhon. Entonces, de hecho, posteriormente, Proudhon efectivamente pinta en 1865, pero ya nunca incorpora a la mujer de Proudhon al cuadro. Y probablemente la razón pues es larga, en realidad. Es larga porque en cierto modo Proudhon lo que quería era eliminar, dar más importancia tal vez al filósofo. Courbet quería dar más importancia a Proudhon, pero mantiene a las niñas, mantiene a la prole en cierto modo, elimina a la mujer, y por lo tanto decide que la familia y este concepto, la importancia de la familia que fue un tema desde Malthus, ¿no? Malthus, efectivamente, en su ensayo sobre el principio de la población y de cómo afecta el futuro progreso de la sociedad, con algunas consideraciones de las obras de Godwin, Condorcet y otros, en realidad no se dice mucho, que en realidad lo que él estaba es criticando a Godwin, Condorcet y otros. Godwin en particular, porque había decidido, porque su obra, digamos, criticaba dos instituciones que para Malthus eran fundamentales, que eran la propiedad privada y la familia. Y entonces Godwin quiso decidió también, porque su mujer, o la que sería su mujer, había escrito en contra de la familia, o que era Wollstonecraft, que fue una feminista muy importante y que criticó el concepto de familia en cierto modo, y también lo hizo Godwin, planteando que la familia pues no era más que una institución, que era como que mantenía la propiedad de las relaciones, y ellos, Godwin planteaba pues relaciones flexibles como una manera de evitar esa reconcentración en la familia y no salir pues a una propiedad más colectiva, ¿no? De hecho, posteriormente también Engels plantearía una idea en cierto modo parecida, como bien se sabe, sobre la familia patriarcal, en El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, que publica en 1884, y donde critica el matrimonio, basándose en el concepto, en cómo había ido transformándose la familia que llama él sindiásmica, ¿no? En el que, por una parte, es curioso, ¿no? Porque según él dice que los hombres en un periodo primitivo llamaban a sus hijos e hijas, tanto a sus hijos como a sus sobrinos les llamaban hijos, y los sobrinos también llamaban padre a los hombres, ¿no? De su familia, y sin embargo los hijos de las mujeres no les llamaban madre necesariamente a sus tías, ¿no? Por lo tanto, ya en ese momento en realidad había un cierto sesgo de género, pero bueno, se planteó pues una crítica también a la familia por esta parte socialista. Y sin embargo, fijaos cómo en el cuadro se había eliminado a la mujer, y cómo en el Courbet decide que
había que revalorizar la figura de Proudhon eliminando a la mujer y no eliminando a la prole, no eliminando a las niñas que en cierto modo pues daban un cierto prestigio de prole, ¿no?